La sesión del día de hoy tiene por objeto continuar el desarrollo de la clase de teoría general del proceso, específicamente ya adentrándonos un poquito más a generalidades del proceso judicial. Eh, Realmente vamos a hablar un poco sobre los pasos que se necesitan para poder llevar a cabo un proceso judicial. Realmente no nos podemos encuadrar o encerrar en un proceso o en algún tipo de materia, precisamente porque teoría general del proceso abarca múltiples materias, es multidisciplinaria y no nos podemos encerrar o limitar a hablar solamente a un tipo de proceso o a un tipo de materia. Es por ello que solamente vamos a ver a términos generales, a grandes rasgos, algunas de las etapas que son de observancia obligatoria para cada uno de los procesos, independientemente si estamos frente a derecho civil, mercantil, administrativo, de familia, laboral, o bien sea el caso penal, que es normalmente una excepción a la regla, ¿verdad? Vamos entonces a ocupar lo que son algunas presentaciones con objeto de poder agotar todos estos temas de los cuales yo les acabo de exponer. Muy bien, entonces en este momento tenemos en pantalla lo que es una presentación que ocupa los temas que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a estar hablando un poquito sobre la acción. Al hablar de acción procesal o pretensión procesal, va inmersa siempre la pretensión procesal, ¿sí? No podemos hablar solamente de acción procesal porque obligadamente tenemos que agotar también el tema de pretensión procesal. ¿Cuáles son las definiciones de estas figuras jurídico-procesales y cuál es la esencia realmente de estas instituciones? Hablaremos también sobre lo que es la excepción procesal. Dentro de la excepción procesal también nosotros vamos a hablar un poquito a grandes rasgos sobre lo que son las actitudes del demandado, es decir, las actitudes o comportamientos del sujeto pasivo. También vamos a hablar sobre una de las etapas más importantes del proceso, esto es la prueba. Luego, posteriormente, estaremos hablando un poco también sobre lo que es la sentencia. Así como inicia un proceso, tiene que terminar en una fase común, en una fase ordinaria. Se debe de dictar lo que es un fallo que termina con el proceso. Vamos a hablar sobre quién es la persona encargada o facultada por la ley para poder dar por terminado un proceso judicial. Asimismo, en ese sentido, vamos a hablar un poquito sobre las impugnaciones judiciales, que cada una de estas instituciones como tal son pasos a seguir para desarrollar lo que es un proceso judicial. Cuando hablamos de la acción procesal, tenemos que entender que la acción procesal es un primer paso. Este primer paso, para que pueda iniciarse un proceso judicial, siempre debe de ser eh, el sujeto activo que va a tomar esa primera decisión de poder iniciar un proceso judicial. La acción procesal en términos sencillos es lo siguiente. Es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir al órgano jurisdiccional a reclamar la satisfacción de una pretensión. Es el primer paso que da inicio al proceso judicial, independientemente de la materia de que se trate. Es poner en conocimiento al órgano jurisdiccional sobre un conflicto de intereses que no se ha podido resolver entre las partes involucradas. La acción procesal se materializa con la demanda o, en su defecto, con la denuncia en materia penal. ¿A qué va todo esto? Bueno, la acción procesal en términos sencillos es aquella facultad que le otorga la ley a todas las personas, ¿sí? A todos los sujetos particulares, personas naturales, todos tenemos esa facultad de poder
iniciar un proceso o de poder acudir a un órgano jurisdiccional, de poder solicitar que el órgano jurisdiccional conozca el proceso o el conflicto del cual nosotros estamos enfrentando para que el órgano jurisdiccional pueda trabajar oficiosamente para poder diligenciar el proceso y se pueda dar un resultado deseado. Es decir, una administración de justicia a través de los órganos jurisdiccionales competentes. En cuanto a la materia de que se trate, así también va a ser el órgano jurisdiccional competente para poder conocer, ¿verdad? Entonces, normalmente la acción procesal conlleva asistencia técnica, es decir, un acompañamiento, una asesoría por parte de abogados que conocen la materia, es decir, abogados litigantes, para que puedan orientar a la parte actora o al sujeto activo para poder orientarlo y poder formular una estrategia. Esa es la acción procesal. Realizando una línea de tiempo, nosotros podemos establecer que la acción procesal es el primer paso que debe de dar toda persona para poder iniciar un proceso en contra de otra persona, ¿verdad? La acción procesal. Cuando yo indico que es poner en conocimiento al órgano jurisdiccional sobre un conflicto, es lo siguiente. Por ejemplo, si a mí me chocan mi carro, yo tengo varias formas de cómo poder resolver este problema. Uno, yo acepto, ¿verdad?, el daño que me ocasionaron a mi patrimonio, en este caso a mi vehículo. Y si yo no quiero iniciar un proceso en contra de la persona que me dañó o me causó este agravio, ahí termina el proceso. O sea, ni siquiera inicio un proceso, ¿verdad? Porque yo no fui a demandar a la persona que chocó mi vehículo. Entonces, acá no existe siquiera un proceso. ¿Por qué razón? Porque el juez o el tribunal o el órgano jurisdiccional nunca tuvo a su conocimiento este conflicto o este problema de intereses. Pero acá hay que entender también que yo tengo el derecho de poder ir e iniciar un proceso ante el órgano jurisdiccional competente. Ay, nena, no, no es así. ¿Con qué objeto? Bueno, no es solamente de poder ir e ir a informar que tengo yo un problema, porque realmente al juez no le interesa saber que yo tengo un problema o que me chocaron el vehículo, ¿verdad? Normalmente la acción va acompañada de solicitudes, de peticiones. Cuando hablo de estas solicitudes o de estas peticiones, ahí entra lo que es la pretensión procesal. Es lo que yo solicito que el juzgado haga para que actúe a mi favor. Normalmente, por ejemplo, si estamos hablando de un hecho de tránsito en el cual me chocaron mi vehículo, no es más que yo vaya directamente al órgano jurisdiccional, al juez, informe lo que sucedió, sino que en la mayoría de casos lo común es que yo solicite, ¿verdad?, que se cite a la otra parte para que sea responsable de qué. Bueno, de los daños y perjuicios ocasionados, ¿verdad? Entonces esa pretensión busca que el juez me favorezca a mí, ¿verdad? Entonces, básicamente cuando hablamos de la acción procesal es el primer paso que solamente le compete al sujeto activo. ¿Por qué razón? Porque si a mí me chocan mi vehículo, la persona que me chocó no va a ir ella a ponerse a disposición del juzgado a decir, mire, señor juez, fíjese que yo le choqué el vehículo aquí al fulanito, ¿verdad? Eso no va a pasar y no va a suceder. Entonces, normalmente las personas no llegan a acuerdos a través del diálogo, ¿verdad? Si no es por las malas. Se tiene que ir uno a perder tiempo, invertir dinero, ¿verdad? Pagar los servicios profesionales de un abogado, ¿no? De los honorarios, de poder tener esa disponibilidad de tiempo de ir a
acudir al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Acá la persona muy fácilmente puede decir, bueno, yo sé que para que me reparen el vehículo, primero tengo que ir a demandar a la persona, ¿verdad? Entonces, yo veo que el daño no es mucho y simplemente sé que tengo el derecho, pero no quiero hacerlo más largo. Entonces, acepto, ¿verdad? De que tuve un agravio, un daño en mi patrimonio y realmente la acción es independiente al sujeto, ¿verdad? Puede activar esa acción procesal o no, ¿verdad? Si no la activa, eso significa que no va a existir un proceso judicial como tal. La acción procesal hay que entenderla desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Existe la acción procesal en materia civil y la acción procesal en materia penal. Cuando hablamos de la acción procesal en materia civil, laboral, mercantil, administrativa, esta normalmente se materializa a través de la demanda. La demanda es el medio por medio del cual yo pretendo que el juez pueda favorecerme, es decir, pueda cumplir o pueda satisfacer mis deseos, mis pretensiones. La acción procesal se encuentra regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 28. Lo podemos entender como el derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individualmente o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Es decir, que la persona a la cual se le ha vulnerado un derecho o cree tener un derecho que pretenda hacer valer, tiene que buscar a las autoridades y ponerlas en conocimiento para que se pueda iniciar el proceso. ¿Por qué razón? Porque los jueces o las autoridades de administración de justicia no se van a poner ellas de puerta en puerta, ¿verdad? En su comunidad o en su vecindario a ir de puerta en puerta a preguntar que si usted tiene problemas pendientes de resolver, ¿verdad? Eso nunca va a pasar, no va a suceder. ¿Por qué razón? Porque la persona interesada es la que debe de promover un proceso a través de ¿qué? A través de la acción procesal. El artículo 29 constitucional también regula el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer ¿qué? Ejercer sus acciones. ¿A través de qué? A través de la demanda en materia civil, mercantil, de familia, laboral, etcétera. Para derecho penal existe un nombre específico a esa acción, ¿sí? Luego menciona, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Este artículo 29 constitucional también lo encontramos en concordancia con artículo 57 de la ley del organismo judicial, en donde se establece también la misma frase, que toda persona tiene derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales a ejercer sus acciones y que pueda buscar hacer valer sus derechos. Acá la demanda. La demanda es el medio mediante el cual o es el instrumento mediante el cual el sujeto activo inicia un proceso. Es decir, se materializa la acción. Esta demanda puede ser verbal o puede ser escrita. Cuando hablamos de demanda, estamos hablando de la facultad que tiene el sujeto activo, el actor o, en otras palabras, el demandante. Esto es en materia civil, mercantil, laboral, familia y administrativo, etcétera, excepto penal. Para penal tenemos otro nombre específico para podernos referir a esa acción. Entonces, acá tenemos que la demanda es poner en conocimiento al juez, ¿verdad? Pero sabemos que la acción básicamente es esa facultad. ¿Y cómo se materializa esa acción?
Bueno, a través de una demanda. Puede ser una demanda civil, una demanda mercantil, una demanda laboral, una demanda en derecho de familia, una demanda en administrativo. ¿Quién es el único que puede iniciar un proceso judicial? Cualquier persona. Pero utilizamos el término de demanda frente a estas materias de derecho y es una facultad exclusiva del sujeto activo, es decir, del demandante, del actor. Cuando hablamos en materia penal, la acción de poder ir a poner en conocimiento a las autoridades, sea la Policía Nacional Civil, sea al Ministerio Público, sea a un órgano jurisdiccional, esa acción de poder acudir y poder informar y poner en conocimiento o impulsar un proceso en materia penal, a esto le llamamos denuncia. ¿Quiénes pueden denunciar? Bueno, cualquier persona puede denunciar en materia penal, a diferencia de la demanda. La demanda solamente la puede iniciar quien tenga interés directo en el asunto, ¿verdad? Si una persona demanda y no tiene interés directo en el asunto, realmente el proceso no va a prosperar. En cambio, en la denuncia, el sujeto activo, quien también puede ser la víctima, el agraviado, o el denunciante, acá en tema de derecho penal, hablábamos en las dos anteriores sesiones que es cualquier persona puede denunciar. Puede ser también la propia víctima, que también le podamos llamar agraviado o agraviada según sea el caso, según el género, ¿verdad? Puede ser también llamado querellante, adhesivo. O acusador, porque va a señalar o acusar a otra persona de haber cometido un hecho delictivo, ¿verdad? Entonces acá es interesante, ¿verdad? Conocer estas figuras procesales. Ahora vamos a movernos un poquito más. Bueno, vamos a hablar de la pretensión procesal. Vemos un daño a vehículo ocasionado posiblemente por un hecho de tránsito, ¿verdad? ¿Quién sufrió daños? Él sufrió daños en su estructura. En un proceso de hecho de tránsito, ¿qué es lo que ustedes pedirían? ¿Qué es lo que buscarían ustedes al momento de iniciar un proceso de hecho de tránsito en materia penal o en materia civil? Porque puede ser, aquí habrían dos fórmulas de cómo podemos trabajar el hecho de tránsito. Si solo son daños, podríamos enfocarlo en derecho civil como daños y perjuicios, o lo podríamos enfocar también aplicando materia penal como una responsabilidad de conductores, ¿verdad? Entonces acá habrían dos formas de cómo lo podríamos analizar dependiendo de las circunstancias del hecho. Pero aquí solamente nos presentan una imagen de un vehículo que está dañado, ¿verdad? Entonces podemos inferir que se tuvo algún tipo de percance vial o comúnmente conocidos como hechos de tránsito, ¿sí? Entonces, la persona dueña del vehículo muy posiblemente, si inicia un proceso, lo que va a solicitar puede ser la reparación de su vehículo o una cantidad de dinero para que ella misma lo pueda reparar, ¿verdad? Esa sería la pretensión procesal. En un proceso de familia existen diferentes pretensiones, ¿verdad? Por ejemplo, si le vamos a plantear este ejemplo, Adán y Eva, una pareja de 21 años de edad los dos, resulta que nació su hijo, ¿sí? Pero el señor Adán no quiere ser responsable, no quiere reconocer a su hijo, ¿verdad? Porque duda de que sea su hijo. Entonces, la señora Eva lo que va
a pretender solicitar en un proceso mediante la acción que ejercitará a través de la demanda es que se reconozca a su hijo, es decir, que se declare al señor Adán como el padre biológico de su menor de edad, su hijo menor de edad. Entonces, acá existe otra pretensión, ¿verdad? Esa pretensión que busca la señora Eva es que el juzgado declare que el señor Adán es el padre biológico. Ella no está pidiendo dinero, ella está pidiendo que se declare un derecho, que se constituya un derecho. Si el escenario fuera de pensión alimenticia, si el señor Adán ya reconoció a su hijo, pero no está siendo responsable con la manutención o con la pensión alimenticia, la señora Eva no va a pedir, eh, no va a pedir, digamos, la guardia y custodia, ¿verdad? O no va a pedir, digamos, que le reparen el carro, ¿verdad? No tiene sentido. Lo que ella va a buscar precisamente a través de iniciar un proceso es que el juez fije una cantidad de pensión alimenticia. Esa sería la pretensión dentro del proceso de juicio oral de alimentos. Esa es la pretensión. Orden de desalojo. ¿Cuál sería la pretensión en un proceso de desalojo? ¿Será que es algo económico, alguna cantidad económica? ¿O qué es lo que se pretende en un juicio de desalojo, de desocupación y desalojo? Wilder, Emanuel Oviedo Najarro, no sé si se encuentra en línea conectado. Mary, ¿nos puede usted indicar en términos sencillos, al momento de establecerse un proceso judicial de desocupación y desalojo, qué es lo que usted buscaría? ¿Cuál sería su pretensión? ¿Qué sería su petición? ¿Qué es lo que usted buscaría en ese proceso? Buenas tardes, licenciado. En este caso, bueno, yo he visto que estos casos se dan en lo de las rentas, Ujú. de que se pide la orden de desalojo para las personas que no cumplen con la cuota estipulada. Entonces, en este caso, yo solicitaría que se desaloje el lugar y que se pague lo que se debe, ¿verdad? Ah, muy bien, excelente. Ella planteó dos pretensiones. Entonces acá puede ser que al momento de iniciar un proceso nosotros solo pidamos solo una cosa. A eso le llamamos solo una pretensión. Pero puede ser que en esa misma demanda podamos solicitar más cosas, ¿verdad? No solamente una, ¿verdad? Pero todo tiene que ser alineado. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de un juicio de desocupación y desalojo, no voy a pedir yo pensión alimenticia o una declaración de paternidad. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Tengo que pedir de conformidad y competencia siempre del órgano jurisdiccional, porque la orden de desocupación y desalojo se maneja en un juzgado totalmente diferente a los de familia. Se los planteo de esta forma también. Yo no voy a ir a un juzgado de primera instancia con competencia específica para procesos de divorcio y estoy solicitando yo una fijación de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque ese juzgado solamente tiene competencia para conocer procesos de divorcio. Si yo solicito en mi proceso de divorcio que a través de ese proceso de divorcio también se pueda fijar pensión alimenticia, ahí sí es válido. ¿Por qué? Porque si es un divorcio voluntario, se tiene que agotar lo que es
un proyecto de convenio. Este proyecto de convenio debe de llenar requisitos. En ese proyecto de convenio se debe de fijar una pensión alimenticia para la esposa, se debe fijar una pensión alimenticia para los menores de edad, se debe de establecer la división de los bienes del patrimonio conyugal, se debe establecer la guardia y custodia, a quien de los dos padres le corresponde la guardia y custodia, se debe establecer las relaciones familiares, ¿verdad? Pero a raíz de que yo estoy solicitando el divorcio, ¿verdad? En un juzgado de primera instancia con competencia específica para conocer procesos de divorcios de mutuo consentimiento. Porque si yo solicito, si mi pretensión principal es que en ese juzgado de divorcios me fijen una pensión alimenticia, me la van a rechazar. Porque existe un juzgado de primera instancia con competencia para conocer procesos de pensiones alimenticias, en donde ahí sí me van a conocer solamente esa pretensión de pensiones alimenticias, ¿verdad? Al igual manera que lo que respondía la compañera. En un juicio de desocupación y desalojo, yo puedo solicitar varias cosas, siempre y cuando el juzgado sea competente para poder otorgar esas a favor mío esas pretensiones, ¿verdad? Si es una orden de desalojo, yo lo que pretendo de forma principal es que saquen al inquilino de mi vivienda, de mi casa, de mi propiedad, ¿verdad? No lo quiero más. Ahora puedo solicitar, si la persona me quedó a deber 5, 6, 7 rentas, ahí podría yo solicitarlo, ¿verdad? En un juicio ordinario laboral, ¿qué es lo que buscaría un trabajador? En un juzgado de primera instancia de trabajo, no va a ir el trabajador a solicitar que se fije una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque para eso tenemos los juzgados de familia, ¿verdad? Entonces, la pretensión que va a ejercitar el trabajador en un juzgado de trabajo son cuestiones solamente en materia de trabajo. Por ejemplo, aquí, volviendo a retomar el tema de la acción procesal, a mí me despidieron injustificadamente. Yo tengo el derecho de poder iniciar un proceso, es decir, poner en conocimiento al órgano jurisdiccional en materia de trabajo que mi patrono me despidió injustificadamente. Esa acción la voy a materializar a través de una demanda. Esa demanda puede ser verbal o puede ser por escrito. Pero hay algunos trabajadores que prefieren y tienen este concepto mal utilizado, y es una forma de pensar errónea en la cual ellos establecen: bueno, me despidieron, pero yo no voy a pedir nada, no voy a pelear mis prestaciones porque yo no soy problemático, o porque si yo pido, tal vez no me vayan no vayamos a ganar el caso, o porque se tarda 2, 3 años, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? Que realmente no existe una acción procesal. La acción procesal es poner en conocimiento al órgano jurisdiccional, es decir, llevar el problema al órgano jurisdiccional, llevar el problema al juez para que lo conozca y ya se pueda iniciar con todas las etapas del proceso judicial, ¿verdad? Esta acción procesal se ejercita a través de la demanda, pero en la demanda normalmente vamos a solicitar. ¿Qué va a solicitar el trabajador en su demanda? ¿Y cómo llamamos a esas solicitudes o varias peticiones que hace el trabajador en su demanda? Pretensiones procesales. Otra forma de decir solicitud o petitorios es pretensión procesal. ¿Por qué? Porque la pretensión procesal es lo que yo estoy esperando que el juez resuelva a mi favor. Es lo que yo quiero, es lo que yo estoy pidiendo, ¿verdad? En este caso de materia laboral, el trabajador
la pretensión principal sería que se declare el pago de las prestaciones laborales y de la indemnización, ¿verdad? Posteriormente ya puede solicitar también el pago de daños y perjuicios, el pago de las costas procesales, etcétera, ¿verdad? Esas ya son varias pretensiones derivadas de un proceso. En materia penal es un tanto diferente. ¿Por qué razón? Porque quien tiene la acción procesal normalmente es el Ministerio Público. ¿Por qué razón el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público es el ente encargado de la investigación penal en delitos de acción pública. Para ello, yo no voy a profundizar mucho en materia penal porque ustedes van a tener específicamente cursos asignados de derecho penal y procesal penal, pero sí me interesa que puedan entender generalidades de a qué se refiere la acción penal, ¿verdad? Acción penal, nuevamente comento, es la acción de poder poner en conocimiento a la autoridad competente. Materia penal es un tanto diferente a las demás materias. ¿Por qué razón? Porque toda persona tiene la capacidad de denunciar un hecho delictivo, ¿verdad? Sea en su calidad de víctima, de persona agraviada, de acusadora o acusador o querellante adhesivo, ¿sí? Cualquier persona puede denunciar un hecho delictivo a las autoridades. Más sin embargo, también en el Código Procesal Penal establece una clasificación de la acción penal. Existen delitos que son perseguibles de oficio, es decir, que el ministerio sí o sí tiene que cumplir con la investigación, ¿verdad? Le guste o no le guste, tiene que iniciar un proceso, es decir, judicializar un proceso. Entonces, al momento de que el Ministerio Público reciba la denuncia de la persona agraviada, víctima, acusadora o querellante adhesivo, o en pocas palabras, el sujeto activo, Ministerio Público tiene la obligación de investigar, ¿verdad? Existen otro tipo de delitos que se encuentran contenidos en el Código Penal que son excepción a esa regla, es decir, que solamente pueden ser perseguibles o se pueden judicializar solamente por la víctima, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? Normalmente son aquellos delitos de difamación, los delitos de calumnia, los delitos de injurias. La persona que es afectada o que le ha sido violado un derecho de estos, tiene la capacidad de poder iniciar el proceso sin intervención del Ministerio Público. Y existen otro tipo de procesos que inician, ¿verdad? A través del Ministerio Público, pero al momento de avanzar el proceso, la persona agraviada puede solicitar que el Ministerio Público ya no conozca el proceso o la investigación, se aparte, ¿verdad? Entonces acá en Derecho Procesal Penal, en sus clases de esta materia, ustedes van a poder profundizar un poco más de lo cual yo les estoy platicando. En este momento son solo generalidades y no me puedo detener específicamente en una materia porque no vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces solo son generalidades para que usted pueda aprender un poco más. Es recomendable leer su código procesal civil y mercantil, su código de trabajo, etcétera, su ley del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, la pretensión procesal, para ir aterrizando en una definición, la definición doctrinaria establece lo siguiente. La pretensión procesal es la reclamación que una parte dirige a otra ante el juez. Es decir, el sujeto activo va a solicitar ante el juez que el sujeto pasivo es la persona que debe de ser responsable
en cumplir con tal obligación, con tal derecho, etcétera. Es el verdadero objetivo de lo que se pretende obtener o satisfacer. ¿Por qué razón es el verdadero objetivo? Porque sin pretensión procesal, realmente el proceso no va a caminar. Es como que yo voy a ir solo a darle el chisme al juez de que yo estoy teniendo un problema y nada más, ¿verdad? ¿De qué le sirve al juez conocer que usted está teniendo un problema, de que no le pasan pensión alimenticia? No le sirve de nada, porque el juez debe de resolver de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que le está pidiendo. Y si usted solamente va a demandar y solo es para informarle al juez que usted está teniendo un conflicto, ¿verdad? Pero no pide, es decir, no consigna pretensiones procesales, el juez no le va a resolver. No va a resolver, solamente va a conocer que usted tiene un problema y punto, se acabó, ¿verdad? Entonces la pretensión siempre va acompañada de la acción y son totalmente diferentes. Para que existan pretensiones procesales debe existir primeramente un derecho. Si usted no tiene el derecho, ¿por qué razón va a solicitar algo que no tiene capacidad ni legitimación para solicitar, ¿verdad? Lo que yo les comentaba el día anterior, que si no le pasa pensión alimenticia el padre a la señora, quien debe de iniciar el proceso y quien debe de solicitar la fijación de una pensión alimenticia es la madre en representación de sus hijos menores de edad en calidad y actuando a través de la representación que tiene de la patria potestad. Pero resulta que la vecina es la que está pidiendo que le pasen pensión alimenticia a los niños de su amiga. No, no procede, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ella no tiene el derecho. Por lo tanto, no puede solicitar algo que ella no tiene derecho a solicitar, ¿verdad? Por la acción se posee el poder jurídico o el derecho de acudir a los tribunales, pero con la pretensión como acto, cada persona se atribuye un determinado derecho y lo persigue, haciéndolo valer ante el órgano jurisdiccional a través de la demanda dentro de un proceso judicial. En otras palabras, ¿qué es la pretensión procesal? Bueno, la pretensión procesal es una declaración de voluntad hecha por el sujeto activo, es decir, por el demandante, por el actor, por el acusador, porque en esta declaración de voluntad va a exponer lo que quiere, ¿verdad? ¿Por qué inició este proceso y lo que está pidiendo? Por eso tal vez voy a tomar esta frase alusiva al programa este, no es para hacer propaganda o publicidad de caso cerrado, pero ella les pregunta, ¿verdad? A las personas actoras o al demandante, ¿qué exige para resolver este caso? En pocas palabras, lo que ella está diciendo es cuáles son sus pretensiones procesales, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere? Si está iniciando un proceso, no es para que yo tenga conocimiento de que usted está en problemado, ¿verdad? O que tiene un conflicto con X o Y persona, porque para que yo conozca un proceso, yo no soy psicóloga, ¿verdad? O no soy ah, una consejera para darle un consejo. Yo resuelvo, estoy para resolver, pero ¿qué voy a resolver? De conformidad a lo que usted pida, de conformidad con lo que usted quiere, ¿verdad? Entonces, acá la pretensión procesal básicamente, en otras palabras, es lo que yo estoy buscando o lo que yo estoy pidiéndole al juez que resuelva. Normalmente se supone que utilizando el sentido común y la lógica jurídica, usted le va a solicitar al juez algo que le favorezca, ¿verdad? No le va a solicitar algo no le va a solicitar al juez algo que le perjudique en sus derechos. Eso sería totalmente ilógico, ¿verdad? Entonces, normalmente la pretensión procesal puede ser
desde algo económico, una cantidad pecuniaria o un derecho o cumplimiento de una obligación o dejar de hacer algo, porque si continúa haciendo eso, me está afectando a mí en mis derechos. Entonces yo solicito que se detenga, que el juez ordene, ¿verdad? En el caso de desocupación y desalojo, si la persona sigue viviendo ahí de gratis, va a afectar mis derechos, porque yo no estoy recibiendo una cantidad y esto sería un incumplimiento de contrato. Y si se prolonga el inquilino viviendo en el lugar o en el inmueble, ¿verdad? Me perjudica a mí. Entonces yo lo que solicito es que ya el juez declare la desocupación o en su defecto el desalojo, ¿verdad? Dejar de hacer algo. Entonces, la pretensión procesal también es lo que desea que el juez le satisfaga. En otras palabras, el sujeto activo solicita al juez que le pueda satisfacer las pretensiones que está solicitando. ¿A través de qué? De la demanda. La pretensión procesal, existen fundamentos jurídicos para esta figura jurídica. Artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil establece en su título pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que lo asiste, puede que pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Artículo 55, Código Procesal, Código Procesal Civil y Mercantil, pluralidad de pretensiones contra la misma parte. Contra la misma parte puede proponerse en el mismo proceso diversas pretensiones, siempre que no sean contradictorias ni que hayan de seguirse en juicios sujetos a procedimientos de distinta naturaleza. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si usted está solicitando la reparación de su vehículo, usted no le va a solicitar al juez que también fije pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Son contradictorias las pretensiones, ¿verdad? Y también el juez no tiene esa competencia para poderle resolver dos pretensiones que son de distintas materias. Tienen que ser de la misma materia y tienen que tener relación, porque si no tienen relación, pueden ser de las mismas materias, pero si no tienen relación, el juez no le va a satisfacer a usted las pretensiones procesales. Ahora bien, todo lo que hemos venido hablando, estamos hablando siempre desde el punto de vista del sujeto activo, ¿verdad? Les voy a hacer una línea de tiempo. Nosotros estamos acá. Se las voy a hacer en color rojo mejor para que podamos identificar. Nosotros estamos acá. ¿Cómo inicia un proceso judicial? A través de la acción, ¿verdad? Aquí estamos. Luego, al momento de que se tome la demanda, existe lo que es una notificación. ¿Por qué una notificación? Porque la notificación va a informar a la otra parte que tiene un proceso en su contra, ¿verdad? Entonces, la notificación es un medio por medio del cual dispone el órgano jurisdiccional para notificar a las partes. La cédula de notificación en sentido estricto es un instrumento público expedido por un funcionario judicial para notificar a las partes, sus representantes, es decir, a los abogados, o a terceros intervinientes en el proceso, una resolución judicial. Artículo 66 del Código Procesal Civil Mercantil, tenemos una clasificación de notificaciones. Toda resolución
debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. Entonces, nosotros estamos acá, se entabló una demanda, se da lo que es una notificación y acá, en este otro circulito, existe otra etapa en el proceso, en este lado, donde les estoy haciendo estos circulitos, ¿verdad? Acá, nosotros le vamos a llamar lo que es. Bueno, antes de poderles establecer eso, vamos a ver un ejemplo de una notificación. La notificación o la cédula de notificación básicamente es esta. Este es un ejemplo de una notificación. Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Número de cédula de notificación. Este es un número interno que le asignan a la cédula con el objeto de tener un mejor control. El juzgado que emite la resolución que contiene esta cédula de notificación. El número de expediente es el número de proceso. Oficial es una persona que trabaja para el organismo judicial y más específicamente dentro del juzgado, que sería este. Es el oficial primero del juzgado 11º de primera instancia civil de Guatemala. Tipo de proceso es un tipo de proceso civil de ejecución o un ejecutivo. La notificación va a establecer la fecha en la cual le notificaron, en dónde le notificaron, es decir, la dirección, y quién notificó. ¿Quién recibió esa notificación? Aquí hay unas líneas en blanco. ¿Por qué razón hay unas líneas en blanco? Porque ahí el notificador puede consignar también si la persona a quien pretendía notificar ya murió, ¿verdad? Entonces no fue posible notificar al demandado, ¿verdad? Aquí ya entra el demandado. ¿Por qué razón? Porque el primer paso, ¿a quién le corresponde el primer paso? ¿A quién le corresponde la acción procesal? ¿A quién le corresponde la pretensión procesal? Al sujeto activo, al demandante, ¿verdad? A través de la notificación van a notificar y van a informar que existe un proceso abierto en contra de quién, del sujeto pasivo, ¿verdad? En este caso sería de la persona demandada. Ahora tenemos otro tema, que es la excepción procesal. La excepción procesal solamente le corresponde al sujeto pasivo, es decir, a la parte demandada. Excepción procesal es la forma o es el mecanismo que la ley otorga al demandado para que pueda defenderse. ¿Defenderse de qué o de quién? Bueno, defenderse de lo que le están demandando, de las pretensiones que se le están solicitando, ¿verdad? Entonces la excepción procesal existe si existe una acción, ¿verdad? Si el demandante inicia un proceso, entonces automáticamente nace una excepción procesal. Si nadie me demanda, no existe la excepción procesal. ¿Por qué razón? Porque la excepción procesal solo nace al momento de que alguien me demande, ¿sí? Al existir un proceso en mi contra, ahí yo tengo el derecho de defenderme. ¿A través de qué? A través de las excepciones procesales. Es la forma de defensa que tiene el sujeto pasivo o la persona demandada para enfrentarse al proceso en su contra. Es la institución procesal, es la facultad o mecanismo de defensa que tiene el sujeto pasivo frente a la demanda del actor. Si nadie me demanda, esta excepción procesal no tiene razón de ser, es decir, no existe.
Es el derecho que tiene el sujeto pasivo para defenderse. Es la actitud que asume el demandado frente al proceso en su contra. Existen diferentes clases de excepciones, dependiendo la materia del derecho. Cuando me refiero a diferentes clases de excepciones, tenemos que entender algo muy simple. Existen excepciones en materia civil que son totalmente diferentes a las excepciones de derecho laboral. Las de derecho laboral son totalmente diferentes a las que podemos encontrar en derecho penal. Entonces, atendiendo a la materia, vamos a encontrar esta figura jurídica, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, hablando sobre generalidades, no me puedo yo encerrar en un proceso o en una materia porque realmente el tiempo es corto y no vamos a avanzar. Y lo positivo es que ustedes más adelante en su pensum de estudio tienen cursos específicos para poder desarrollar todo el proceso civil, todo el proceso laboral y todo el proceso penal. Entonces, a futuro ustedes muy probablemente vayan a poder repasar este tema, pero más a profundidad. Cuando hablamos de la excepción procesal, también nos referimos a las actitudes del demandado. ¿Qué son las actitudes del demandado? Las actitudes del demandado son comportamientos del sujeto pasivo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, recibí la notificación, ¿verdad? Me están notificando que la señora fulanita me demandó. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy pasando pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces, yo recibo la notificación del juzgado que me informa la resolución del juez, ¿verdad? Entonces, yo puedo adoptar diferentes actitudes. ¿Frente a qué? Frente a la demanda, ¿sí? Estas actitudes del demandado pueden ser positivas o activas. Llamamos una de las actitudes positivas o activas es el allanamiento. Allanamiento en materia penal es otra cosa. ¿Sí? Entonces, allanamiento del cual tenemos nosotros acá está más enfocado a las materias de civil, laboral, familia, ¿verdad? Porque si hablamos de un allanamiento en materia penal, eso es absolutamente otra cosa. ¿Qué es el allanamiento? El allanamiento es la actitud del demandado en aceptar las pretensiones del actor. Si me está demandando fulanita de tal porque yo no he pasado pensión alimenticia en una de las etapas del proceso, yo voy a aceptar, ¿verdad? Bueno, sí, tiene razón la señora, yo no he pasado un año de pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces estoy aceptando. Es una actitud positiva o activa, ¿verdad? O este allanamiento puede ser total o parcial. ¿Qué significa? Que yo, bueno, sí, ella tiene razón. Yo debo pensión alimenticia. Yo debo pensión alimenticia, pero no es un año, son solo 6 meses, ¿verdad? Entonces es una actitud parcial, porque la señora me está demandando por incumplimiento de pensión alimenticia por término de un año. Y yo sí tengo comprobantes de que estuve pasando pensión alimenticia por término de 6 meses. Luego me despidieron y por eso ya no pasé pensión alimenticia, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de las actitudes del demandado de forma negativa o pasivas, se puede dar la pasiva total. En otras palabras, es rebeldía. Bueno, yo recibí mi notificación del juzgado y a mí nadie me va a obligar a pasar pensión alimenticia, por lo tanto yo no voy a ir a las audiencias, yo voy a estar recibiendo las notificaciones del juzgado, pero yo no me voy a presentar, ni siquiera voy a contratar un abogado para que me represente, ¿verdad? Eso es una actitud pasiva total, es completamente en rebeldía.
¿Por qué la persona no se presenta, no quiere, impone su voluntad, etcétera? Conlleva a consecuencias jurídicas perjudiciales para quien es declarado rebelde. Sí, ¿verdad? También puede plantear excusas por enfermedad con el objeto de no presentarse a la audiencia. ¿Y qué sucede ahí? Se alarga el proceso, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el afectado? Sería la parte actora, porque el proceso se va a alargar mal. Estas excusas son planteadas muchas veces por los abogados litigantes de una forma maliciosa, de mala fe. ¿Por qué razón? Porque buscan retrasar el proceso, las etapas del proceso. Las audiencias las suspenden con objeto de ¿qué? De que se gane más tiempo y que la sentencia no llegue en el momento justo o preciso. Reconvención. La reconvención es otra actitud del demandado. Esta reconvención, en pocas palabras, es una contrademanda, ¿verdad? Eso es la reconvención, una contrademanda. Una actitud negativa más excepciones. Las excepciones ya vimos que son mecanismos de defensa. En cada materia ustedes van a encontrarse con excepciones. En derecho civil y derecho laboral, en el código de derecho, en el código de trabajo y en el código procesal civil y mercantil, hay un listado de cuáles son esas excepciones. Yo no voy a profundizar mucho por lo que ya les expuse, ¿verdad? Pero en términos generales, las excepciones se clasifican en tres. Excepciones previas que buscan atacar la forma de la demanda. ¿Cómo así? Bueno, que consignaron un nombre erróneo yo soy el demandado y a mí me colocaron un nombre erróneo. Entonces, como yo soy otra persona, esa demanda no puede prosperar porque aplico yo, ¿verdad? Como medio de defensa, una excepción previa de personería, ¿verdad? Entonces cambia totalmente el proceso, ahí se puede quedar atascado. También existen excepciones perentorias o dilatorias, que estas van a atacar el fondo del asunto. Son las pretensiones que van a irlas a destruir, básicamente para dejarlas sin efecto. Y cuando el sujeto pasivo aplica estas actitudes al momento de poder adoptar excepciones, ya sea las dilatorias o perentorias, en pocas palabras, como atacan el fondo del asunto, ese proceso normalmente dilata más, ¿verdad? Puede tomar mucho más tiempo. Ahora, al momento de avanzar con el proceso, existe dentro del mismo proceso una fase muy importante. Esta fase también es llamada comúnmente la fase probatoria. Esta fase probatoria está en todos los tipos de procesos. Proceso civil y mercantil, proceso laboral, proceso penal. Es yo considero que es una de las etapas más importantes de los procesos. ¿Por qué razón? Porque a través de la etapa probatoria se busca establecer la verdad histórica de cómo sucedieron los hechos o en pocas palabras, quién gana. En la fase probatoria aquí ya se inclina hacia una de las partes. ¿Por qué razón? Porque las partes tienen la capacidad de presentar, ofrecer, proponer sus medios de prueba. No vamos a encuadrarnos o encerrarnos en una materia porque cada materia tiene sus propios medios de prueba que son permisibles dentro del proceso. En un hecho de tránsito, ¿qué pretendo probar? Bueno, primero pretendo probar que existen daños ocasionados a mi vehículo. En una orden de desalojo, ¿qué pretendo probar? Pretendo probar que el inquilino ha caído en mora
por lo tanto y ha caído en incumplimiento de contrato, por lo tanto es a través de un contrato, ¿verdad? A través de un documento que yo presento al juez para que el juez tenga ese medio de prueba y lo pueda analizar. En una prueba de paternidad, es decir, cuando el papá se niega en reconocer a su hijo, ¿qué medio de prueba debo de solicitar? Una prueba molecular de ácido desoxirribonucleico o prueba de ADN. ¿Por qué razón? Porque esta prueba de laboratorio va a probar que efectivamente existe un 99.9% de ser positiva a favor de ambos, ¿verdad? O 0.0001% de que este señor no es padre biológico, ¿verdad? Asimismo, también en materia de derecho laboral, ¿qué pretendemos probar? Pretendemos probar que existía una relación de trabajo. Pretendemos probar que el despido fue sin causa justa. Para poder probar esas circunstancias también necesitamos de medios de prueba. Pueden ser desde documentos, así como también testigos, ¿verdad? O documentos de los cuales yo les hablaba. Entonces, la fase probatoria es una fase muy importante dentro del proceso. ¿Qué es la prueba? Es la acción y el efecto de probar algo. Es demostrar en alguna forma la verdad de algún hecho o la verdad de una afirmación. La prueba es el método de buscar la verdad o falsedad de las proposiciones del juicio. Existen sistemas de valoración de la prueba. Estos sistemas de valoración de la prueba no le corresponden al abogado, no le corresponden a las partes. Estos sistemas de valoración de la prueba le competen únicamente al juez. Por eso dice acá valoración de la prueba. ¿Quién valora las pruebas presentadas y diligenciadas? El juez. ¿A través de qué métodos o técnicas? Tenemos tres. Estas tres son utilizadas en diferentes procesos y en diferentes materias. Legal o tasada, sana crítica razonada, libre convicción. No profundizamos por lo mismo. Ustedes más adelante en sus procesales van a tener la oportunidad de poder hacerle preguntas al catedrático o bien van a poder hacer investigaciones, van a poder analizar en qué momento se aplica cada una, por qué razón se aplica y qué busca esa valoración, ¿verdad? Esta valoración, vuelvo a mencionar, recae sobre el juez. ¿Por qué el juez? Porque él es el único que tiene la potestad para juzgar. Al momento de que el juez juzgue y tome una decisión, va a emitir una sentencia. Esta también le corresponde al juez. Es el acto procesal por excelencia que pone fin al proceso y es una de las facultades que tienen los jueces del sistema de justicia. Son los únicos competentes para poder resolver los procesos traídos a su conocimiento mediante la acción que hablábamos al principio de la clase, ¿verdad? Porque el juez no va a ir preguntándole a usted de puerta en puerta en su vecindario, mire, tienen problemas aquí, tengo que venir a resolver y administrar justicia. Eso no va a pasar. Para que eso suceda, usted tiene que ir al juzgado, poner en conocimiento al juez, ya iniciar el proceso que conlleva varias etapas y la última etapa o el último paso es la sentencia, ¿verdad? El juez va a valorar la prueba y ahí es donde entonces va a declarar, va a condenar, va a absolver, ¿verdad? La sentencia es ahorita la estamos viendo de forma general, pero dependiendo del tipo de proceso, así también existen diferentes clases de sentencias. En materia penal, por ejemplo, son muy conocidas las sentencias absolutorias. Estas sentencias absolutorias buscan absolver, es decir, declarar inocente a una persona, a contrario de las condenatorias.
Las sentencias condenatorias condenan, es decir, declaran que una persona es culpable, pero también existen sentencias declarativas o constitutivas de derechos. Declarativas, por ejemplo, declara que el trabajador tiene derecho al concepto de indemnización, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con los tipos de proceso, ¿verdad? Creo que habíamos hablado dentro de una de las sesiones anteriores, los tipos de proceso. De esta manera también es más fácil identificar qué tipo de sentencia es, ¿sí? ¿Para qué nos sirve a los abogados litigantes analizar las sentencias? O sea, ya la sentencia es un fallo del juez, ¿sí? Pero ¿para qué nos interesan a nosotros poder conocer las sentencias o hacer una interpretación o análisis de las sentencias? Porque muchas veces recordemos que todo este proceso, toda esta estructura del ordenamiento jurídico ha sido creada por seres humanos. ¿Los seres humanos son perfectos o son imperfectos? Bueno, son imperfectos. Entonces, significa que pueden ser que los fallos muchas veces contengan errores de fondo o de forma. Ahí es donde el abogado litigante todavía tiene oportunidad de ganar el proceso, aún existiendo una sentencia. Porque esa sentencia de la cual yo les hablo el día de hoy es de primera instancia. Por eso es muy importante conocer y saber que en Guatemala solo existen dos instancias. La primera instancia, que es la que conoce el proceso y también desde su inicio hasta su final, pero ¿para qué nos sirve o para qué ocupamos la segunda instancia? Bueno, la segunda instancia la ocupamos para poder impugnar. ¿Qué es una impugnación? Es es una forma de demostrar desacuerdo en las decisiones del juez, de los fallos, de las resoluciones, de las sentencias dictadas por el juez, con el solo fin de impugnarlas. Es decir, demostrar la inconformidad, demostrar de que esa sentencia contiene errores. Por lo tanto, se solicita la revocación. Cuando hablamos de una revocación es dejar sin efecto esa sentencia. Por lo tanto, si una persona era culpable, lo que se busca es dejar sin efecto esa sentencia. ¿Para qué? Para que el tribunal mayor pueda revocar esa sentencia a través de una apelación, etcétera. Para eso ocupamos la segunda instancia. ¿Por qué? Porque los jueces y magistrados de segunda instancia van a revisar nuestras impugnaciones y van a confirmar el fallo dictado por primera instancia. Es decir, van a confirmar la sentencia dictada, no va a ser modificada en absoluto, pero hay otros casos que sí. Primera instancia, el juez que ha dictado sentencia en primera instancia ha incurrido en posibles errores de fondo y forma que son oportunidad para que las partes puedan impugnar ese fallo y demostrar su inconformidad y dejar ese fallo, es decir, esa sentencia, sin efecto alguno, ¿verdad? Entonces, para eso ocupamos la segunda instancia. En Guatemala solo existen dos instancias. Para que se active la segunda instancia, es necesaria esta institución jurídica de impugnaciones. Las impugnaciones, como vuelvo y menciono, es una forma que tiene de la cual disponen las partes de conformidad con la ley para demostrar y para solicitar que se deje sin efecto una sentencia o una resolución judicial de primera instancia.
Es ahí cuando podemos activar segunda instancia. No podemos activar segunda instancia si no se ha llevado a cabo un proceso en primera instancia. Entonces, todavía tenemos, creo yo que como 5